Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Te saluda tu amigo Iván Donaldson. En esta ocasión te quiero platicar sobre este tema en particular que es vibrar alto. Muchas personas pues utilizamos esas palabras para decir que pues mantengamos una energía positiva. Sin embargo, creo que es muy importante comprender, entender muy bien a qué nos referimos con vibrar alto. Esto también porque existen pues ciertos intelectuales, investigadores, personas de ciencia que podrían decir que las personas que hablamos de vibrar alto estamos diciendo una tontería. Entonces, pues sí considero que es importante comprender muy bien este concepto para precisamente poder vibrar alto en toda la extensión de estas palabras. Entonces, primero entender que, bueno, vibrar alto significa vibrar en un estado de energía positiva, pero también significa aprender a vibrar en equilibrio, porque debemos entender que este universo se mueve a través de, pues, la luz y la sombra, etcétera. Entender que nuestra conciencia, al vivir en este mundo tridimensional y en esta percepción, pues entendemos el mundo precisamente como una especie de dualidad o polaridad. Sin embargo, en los planos más elevados de vibración, y ahorita voy a ir para allá, pues hablamos de la unidad y la dualidad como tal se desintegra, o más bien se comprende, se asimila de una manera diferente a la realidad. Entonces, para empezar, pues obviamente, si lo vemos desde un punto de vista muy científico, muy físico, pues una persona que vibre alto es una persona que pues se va a morir. Porque hablando desde un sentido científico estrictamente, pues una persona que vibre alto y que tenga una frecuencia vibratoria alta, pues estaría produciendo graves problemas en su cuerpo, porque todo nuestro cuerpo tiene una vibración específica en la cual trabaja en este mundo tridimensional. Entonces, cuando hablamos de vibrar alto, no nos estamos refiriendo a este mundo material, ni a vibrar alto en cuanto a las cuestiones tridimensionales. Estamos hablando de vibrar alto en nuestro pensamiento, a vibrar alto en nuestras creencias, en los mundos superiores, precisamente de frecuencia. Es un tema vasto, un tema complejo, pero creo que se puede explicar muy fácil de la siguiente manera. Ahorita que me estás escuchando, todo lo que percibes con tus sentidos físicos en esta tridimensionalidad, pues es lo que conocemos como una conciencia de 3 dimensiones. En esta conciencia tridimensional existe el tiempo como una línea, existe un pasado, un presente y un futuro. En esta conciencia tridimensional tú te tienes que esforzar por aquello que quieres. En esta conciencia tridimensional existen las víctimas y existen los enemigos. En esta conciencia tridimensional todo se vuelve más complejo y podríamos decir que muy triste, muy gris, muy apagado, si vemos el mundo desde esa perspectiva. La gran mayoría de personas que no está en estos temas, vamos a llamar espirituales o de conciencia, o filosóficos, podríamos decir, pues vive precisamente atrapada en la tridimensionalidad y le cuesta mucho entender estos conceptos como vibrar alto, ¿no? Entonces, desde ese mundo y desde esa percepción de la tridimensionalidad, este concepto de vibrar alto no se va a entender. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, a una dimensión superior, que es la 4ª dimensión, hablaríamos del tiempo. Y el tiempo visto desde la conciencia de la 4ª dimensión es algo que sucede de manera simultánea en la realidad. Tiempos, pasado, presente y futuro confluye en un solo instante que es este presente. Es algo que cuesta mucho entender si estás atrapado en la tridimensionalidad. Poder comprender cómo funciona la 4ª dimensión es más difícil. Y en la 5ª dimensión estaríamos hablando de un concepto aún más elevado que tiene que ver con el campo de la intención pura. Entonces, 3ª dimensión, pues es esto que percibimos como largo, alto y ancho, los objetos tridimensionales en este holograma. En la 4ª dimensión entenderíamos el mundo como un tiempo simultáneo que tiene muchísimas implicaciones, nuestros actos, que en esta ley de causa y efecto, pero aplicada en la 4ª dimensión, nuestros actos tienen efectos en el pasado, en el presente y en el futuro. Y en la 5ª dimensión, nuestras intenciones son las que manifiestan la realidad.
Eso es por una parte. Entonces, cuando hablamos de vibrar alto, no estamos hablando de la conciencia de tercera dimensión, sino la conciencia de la cuarta y la quinta dimensión. Ahora, para que se entienda aún más simple, vamos a verlo, por ejemplo, con el cerebro. Recuerda, y ya lo he explicado en otros videos, que nuestro cerebro tiene 4 bandas de frecuencia en las cuales trabaja. Estas bandas de frecuencia las vamos a decir muy rápido, y es la frecuencia, vamos a ir de arriba hacia abajo. La primera, que es la más alta, la más potente, es la frecuencia gamma, que es muy rara y solamente se desata cuando estamos ante mucho estrés o en algún tipo de meditación específica que tiene que ver con la atención enfocada. Después seguiría el estado de frecuencia o la banda de frecuencia cerebral beta, que es donde estamos la mayor parte del tiempo en el día a día, que es la vigilia, el estar pues realmente dormido pero con los ojos abiertos. Es el estado normal, ordinario en el que estamos, donde estamos continuamente controlados por nuestro subconsciente, pero que no nos damos cuenta. Pero bueno, es el estado ordinario en donde las personas pues caminamos por la calle, hablamos con las personas, estamos viendo un video, estamos generalmente en esa banda de frecuencia. Después seguiría la banda de frecuencia alfa, que es cuando empezamos a iniciar una meditación, cuando estamos entrando al mundo de los sueños, cuando el cerebro comienza a bajar, y por esto lo estoy explicando, a bajar su frecuencia a un estado alfa. Y después seguiría el estado o banda de frecuencia theta, y después de la frecuencia theta seguiría la frecuencia delta, que es más común en bebés que duermen profundamente. Ahora, cuando tú logras meditar, por ejemplo, y llevar tu cerebro a la frecuencia delta, que es la más lenta, aproximadamente desde 0.1 hasta aproximadamente 4 hercios de frecuencia cerebral, es muy lenta, lentísima. Son desde 0.1 movimientos o ciclos por segundo hasta llegar a los casi 4 ciclos por segundo, que sería la frecuencia theta, la siguiente. Entonces, personas que logran llegar a esos estados de frecuencia, si hablamos del cerebro, podríamos decir que están vibrando muy bajo, porque la frecuencia es muy lenta. Sin embargo, para llegar a esos estados de meditación, se necesita vibrar muy alto en la conciencia, en esto que te explicaba de cuarta, quinta dimensión de percepción. Entonces, cuando hablamos de vibrar alto, si entendemos el mundo de una manera lineal, tridimensional, un neurólogo, por ejemplo, te va a decir, pero ¿cómo vas a vibrar alto si la frecuencia cerebral está siendo demasiado lenta? Ah, bueno, porque en la tridimensionalidad estamos percibiendo que el cerebro está en una banda muy lenta, pero mi pensamiento está en una frecuencia mucho más elevada. Por eso puedo llegar, por eso algunas personas podemos llegar, o tú también, todos podemos hacerlo, llegar a esos estados de frecuencia tan bajos, pero permanecer conscientes. Y esa es la diferencia. Para poder permanecer consciente necesitas años de práctica de meditación, y la percepción obviamente pues es una percepción totalmente distinta a lo que puedas siquiera imaginar. Por eso es que la meditación es una gran herramienta, porque te permite poder acceder a diferentes percepciones y frecuencias de realidad. Pero bueno, creo que se entiende perfectamente que si hablamos de vibrar alto, nos estamos refiriendo a la conciencia, no al cerebro y no a lo físico. Ahora, en el estado gamma, por ejemplo, cerebral, es muy interesante porque solamente se da en situaciones de muchísimo estrés, donde estás en una supervivencia, o por ejemplo jugando Tetris, si recuerdas ese juego, algo donde tienes que poner demasiada atención, entras en esa gama que es la más alta, que es la frecuencia gamma, en esa banda. Sin embargo, podríamos decir que estás vibrando muy alto, porque es un límite donde el cerebro puede trabajar, que es más o menos hasta unos 40 hercios, 50 hercios por segundo, ciclos por segundo de vibración. Ahí podríamos decir que bueno, sí estás vibrando alto, pero no puedes estar en ese estado todo el tiempo, porque, vuelvo a repetir, cuando hablamos de vibrar alto, pero en un sentido espiritual, en este sentido
de meditación y de vivir la vida con una alta vibración, no nos estamos refiriendo a la tridimensionalidad. No estamos hablando del cerebro, no estamos hablando del cuerpo, de la materia, estamos hablando de la conciencia. Ahora, esto es porque cuando tú tienes estados de frecuencia en tu conciencia, cuando en tu mente, en tu pensamiento estás, por ejemplo, sintiendo alegría, felicidad, gozo, tranquilidad, paz, aprendes a fluir, aceptación, etc., estás en un estado de frecuencia muy alto. Eso es vibrar alto, pero no hablando en tu cuerpo, en la tridimensionalidad. Estamos hablando de tu conciencia. ¿Por qué estás vibrando alto? Porque estás conectándote a esos planos que vibran en una frecuencia que está mucho más elevada de la que percibimos. Físicamente, por ejemplo, tú puedes estar cerebralmente en la frecuencia alfa, o en la frecuencia theta, o en la frecuencia delta. La vibración es muy lenta en tu cerebro, pero tú tienes una capacidad de mantener esa alta frecuencia, visualizando imágenes positivas, sintiendo compasión por los demás, sintiendo esa alegría. Lo interesante es que cuando tú vibras en tu conciencia en ese sentido, pues haces que todo tu cuerpo, toda tu salud mejore. Tus relaciones con las personas mejoran, tu abundancia económica, tu prosperidad, tu riqueza fluye y tienes una vida mucho más tranquila. Entonces, este video es solamente para explicarte que vibrar alto no nos referimos al cerebro, no nos referimos a la tridimensionalidad. Vibrar alto es vibrar en frecuencias superiores dentro de tu conciencia. Que bueno, para algunos está en el corazón, ¿verdad? No está en el cerebro. En realidad la conciencia está en todas partes. No existe solamente en tu cuerpo, pero ese es otro tema que es mucho más vasto aún. Pero en realidad la conciencia, que es el ser esencial, que es el yo soy, y que está por encima de la personalidad, se encuentra en todas partes, porque todos somos uno. Entonces, bueno, espero que se entienda un poquito. La única intención de este video es explicarte que cuando veas estos videos donde hablo de vibrar alto, cuando alguien te diga vibra alto, se refiere a que aprendas a colocar tu conciencia, tu mente en pensamientos que atraen a tu vida paz, felicidad, gozo, alegría. Vibrar bajo, en ese sentido, es vibrar precisamente en estados donde hay estrés, preocupación, tristeza, todo eso te enferma. Y eso hace que estés vibrando bajo, pero no es algo que se pueda medir materialmente, se pueden medir sus efectos. Y bueno, creo que se entiende bastante a qué me refiero. Y en el caso de la frecuencia gamma, por si puede haber ahí algún malentendido, bueno, entender que esas frecuencias altísimas del cerebro, solamente en meditadores muy avanzados y donde está una concentración demasiado alta de enfoque, se pueden llegar a esos estados donde también suceden curaciones y milagros, pero también es más común que sucedan en vibraciones cerebrales de estados mucho más bajos de frecuencia, como es delta, como es theta y como es alfa. Así que bueno, espero que este video te haya inspirado, te sirva, y recuerde siempre que hay que mantener siempre nuestra vibración alta en nuestro pensamiento y en nuestras emociones. Abrazo de luz, ahí se ven en el espejo. ¿Cuál espejo? El espejo de la realidad. Y pues recuerda siempre que hay que creer para poder ver. Y ya me voy. Y recuerda que, por favor, si te gusta, pues los mantras que hago, la música que hago, algunas frecuencias, también hay algunas meditaciones, pues también puedes visitar otras redes, como, bueno, no redes, sino más bien otras distribuidoras de música, como por ejemplo iTunes, Spotify, Amazon, hay un montón, y solamente busca Iván Donaldson, así Iván con acento, Iván Donaldson, también sin acento hay algunos, también son míos, pero también me puedes buscar en esas plataformas. Y en Spotify, por ejemplo, pues ya son, creo que son como 15 discos por ahí. Entonces, bueno, ahora sí, ya me voy y nos vemos muy pronto.